Esto es un tema que viene hace días en mi mente. Hace unos días atrás me tocó, yo para una empresa le hago la dirección de todos sus proyectos y los tuve que acompañar a presentar la empresa Edenor, ¿sí? Son reuniones pesadas, porque también hay que hacer una presentación y después empiezan a ir por las ramas y empiezan a hablar de cualquier cosa y estás 2 horas hablando y vos te querés ir. Yo te presenté lo que hacemos, lo que queremos y ya está, nos podemos ir. Y entre tanto hablaban y divagaban y hablaban de proyectos faraónicos que creo que no van a hacer, me puse a observar la sala de reunión. Y en la sala de reunión normalmente vieron cómo son las empresas grandes que tienen todas esas cartelerías de coaching, de equipos de trabajo, que esto, que lo otro. Y había una imagen que hablaba de los 4 acuerdos, que es un libro que habla de 4 acuerdos, que habla de una mitología de unos indios de México que eran esotéricos, no sé, y decían cómo ponerse de acuerdo. Y me quedé mirando eso y lo digo, tiene razón, qué bueno que es acordar. En estos tiempos tan difíciles, qué bueno que es ponernos de acuerdo. O sea, algo que parece tan simple, que parece tan normal, a veces cuesta. Cuesta hasta incluso en el seno de tu casa ponerte de acuerdo, y es con la persona que convivís todos los días y que hablas todos los días. Sin embargo, hoy, si Dios quiere, y en el espacio de un ratito, porque no los voy a aburrir mucho, vamos a tratar de entender qué significa ponernos de acuerdo. Todos compartimos y sabemos que el diagnóstico del mundo es que el mundo está enfermo. El mundo está en una decadencia, el mundo está bajo el odio, en crisis, la indiferencia, la inestabilidad. Hace que el mundo, el diagnóstico sea que está mal. Usted cualquier cosa que escucha o ve, dice, la cosa no está bien. Y es el común denominador en cualquier conversación. Dice, che, qué mal que estábamos, qué mal que esto, qué mal que el otro. Ahora, mi pregunta es si nosotros podremos hacer algo. Si nosotros tenemos la capacidad de cambiar esta situación, si nosotros podemos hacer que las cosas mejoren. La realidad es que la palabra te dice que pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. O sea que es una, ¿cómo decir? Es una condición para que cualquier proyecto funcione, para que cualquier empresa camine, para que tu matrimonio, ponele el nombre que quieras a tu proyecto, para que funcione, necesitas el acuerdo. Sin el acuerdo es imposible que las cosas funcionen. Acuerdo, su definición es la decisión tomada en común por 1 o 2 más personas o por una junta, asamblea, tribunal. También así se denomina a un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución. O sea, cualquier ente para funcionar y para ir hacia adelante necesita acordar, sus miembros deben acordar. Por eso que en una reunión de directorio se necesita la mitad más 1 para poder un proyecto llevarlo hacia adelante. Por eso es que el presidente de una institución tiene el voto doble, porque si la cosa queda empardada en 50 y 50, el que decide es el presidente. Gracias a Dios, en esta iglesia, nosotros somos 3 cuando tenemos que tomar una decisión y siempre los resultados es 3-0, no nos interesa el 2-1. Porque para ir hacia adelante, para llegar al fin que merecemos estar, necesitamos estar todos de acuerdo. Acuerdo también es la conformidad o armonía entre personas aceptando, conciliando las partes. Es una constante negociación. O sea, el acuerdo, sus sinónimos pueden ser alianza, convenio, pacto, resolución, contrato, transacción, siendo el antónimo disentir, discrepar, discordar. En definitiva, debemos saber que cuando nos ponemos en marcha debemos hacer alianza, debemos hacer convenios, pactos, resoluciones, que al hacer este tipo de cosas acarrea derechos y obligaciones, porque lo que tenemos que saber es que cuando emprendemos algo, como vamos a exigir derechos, decir esto me corresponde, esto es para mí, esto lo tengo tomado para mí, tenés que saber que tenés obligaciones. Tenés que saber que el derecho te obliga. El derecho te obliga a cumplir con determinadas cosas. Para que todo esto funcione, para que todo esto tenga razón de ser,
hay un principio fundamental, un valor fundamental que debe existir. Si no existe la lealtad en el medio de todas estas cosas que estamos hablando, nada tiene sentido. Porque si hacemos las cosas con un cuchillo atrás esperando que darte vuelta y apuñalarte, nada sirve. En cambio, si hay lealtad, si la lealtad está presente en el acuerdo, en el convenio, evidentemente vamos a poder llevar a cabo la obra que necesitamos hacer. ¿Cómo graficarlo? ¿Cómo grafico la lealtad? O sea, algo que hoy está golpeado muchísimo. Y encontré, a ver, 3 referentes, no se enojen nadie, pero usted mire estas 3 personas, ¿sí? 3 referentes importantes del fútbol: el Beto Alonso, Bochini, Riquelme. Jamás usted pensaría que ni Alonso usaría la camiseta de Boca, ni Bochini la de Racing, ni Riquelme la de River. ¿Por qué? Porque su representación hacia esa institución, que ellos son contados los casos. Estamos hablando de gente que no lo haría, ¿no? Porque después hay otros que sí se pasan. ¿Qué pasa? No, Zárate no. Y bueno, te dije que hay otros que no lo hacen, ¿sí? Bueno, olvídense de Bochini. Lo que quiero decir es que hay determinados códigos que no se rompen. Hay determinadas actitudes que no se deben sobrepasar. Y estamos viviendo realmente momentos muchos cimbrones. Hay un movimiento de base muy feo. Y si usted mira el noticiero, si usted ve las noticias, si usted lee los diarios, yo voy a poner una imagen acá. No tiene nada que ver con política, pero dígame a ustedes, ¿qué ruido le hace esto? O sea, ese que estaba con este, ahora está con aquella que estaban peleados, aquel que estaba con este, ahora está acá, este que habló mal de aquella, ahora está... ¿Por qué? Por mezquindad. ¿Sí? O sea, por algún rédito, por negociar impunidad, por lo que usted quiera. ¿Sí? Ellos no tienen ni siquiera el más mínimo de los detalles de agarrar y decir, che, pará, la gente no es idiota. La gente algún día se tiene que despertar y tiene que pensar. Entonces, la falta de lealtad a lo que pensás, a lo que te comprometés, a lo que querés decir, hace que todo pacto se rompa. Y lo que te quieren mostrar como una coalición para salir, no importa de qué lado, le vuelvo a decir, para mí son, la verdad, hoy Jorge hablaba que hay que respetarlo, son todos iguales, pero hay que orar, no nos queda otra. Ahora, cuando usted ve esas cosas, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Faltan José, faltan Daniel, hombres que se paren con autoridad al lado de esa gente y le digan, muchachos, no es el camino, este no es. Y no estamos hablando de decir, queremos tener el primer presidente cristiano, porque es rarísimo que eso ocurra. Porque cuando estuvimos en Centroamérica nos contaban, el presidente que fue en Guatemala, fue elegido, era un hombre cristiano, no sé si era pastor, no sé qué era. A los 3 meses renunció, 3 meses o 6 meses, porque no soportó el ambiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, baluartes que se paren al lado de esta gente, que le diga, muchachos, es por acá. Existe la lealtad, el compromiso, existe la verdad, los principios, los valores que nos enseñaron nuestros viejos hace muchos años, que puedan cambiar. Pero bueno, ¿sabe qué tenemos que hacer con esto? Esto. Listo, vamos a aprender qué tenemos que hacer por ellos. Entonces, hemos visto que el acuerdo es un pacto, ¿sí? ¿Y qué tipo de pactos, acuerdos hay? O sea, tenemos los acuerdos sociales, los mundiales, los personales, los políticos. Si hablamos de los acuerdos sociales, bueno, vamos a hablar de todas estas medidas que se toman para la gente que no alcanza con sus saberes y hay que ayudarlo, y la redistribución, que está bien que se haga. Son acuerdos que se hacen para ayudar al que menos tiene. Los acuerdos mundiales son los que se hacen de repente para
para cuidar el medio ambiente, para que el calentamiento global no destruya la Tierra. Después se juntan, pactan y después hacen lo que quieren, siguen haciendo lo mismo. Pero por lo menos se juntan y dicen, che, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Se juntan, el G20, todas esas convenciones de presidentes, se juntan para hacer acuerdos mundiales. A veces lo logran, a veces no lo logran. Y hay dos que sí quiero detenerme en esta tarde para charlar con ustedes, que son los acuerdos de política a nivel país y algún tipo de acuerdo personal o familiar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, y esto ya en alguna vuelta lo hemos hablado, Japón era un país sin futuro. 115 millones de personas que habitaban en ese momento en Japón estaban destinadas al desastre, porque Japón había sido destruido. El archipiélago no tenía recursos naturales, no tenía materia prima, su única fuente de ingreso siempre fue la manufactura o el servicio, que era considerada en ese momento inferior a la de China e incluso a la de Corea. Así que imagínense si era mala la mano de obra de ellos, era muy baja, muy mala. Ahora, ellos con todo lo que pasó en Hiroshima, todo lo que pasó, toda esa historia usted la conoce, quedó destruido. No sé si se alcanza a ver más o menos la imagen, pero quedó destruido. Ahora, ellos, ¿qué podían hacer? ¿Qué acuerdo podían hacer entre ellos para que Japón sea otra cosa? Entonces ellos, su cultura empezaron a decir que la mejora continua hasta la calidad total. Ellos fueron los precursores del sistema del just in time, no sé si lo dije bien, que es un proceso de mejora continua, de todo llegar a tiempo. Y empezaron a mejorar sus procesos, empezaron a hacer que las cosas funcionen y le empezaron a meter cabeza a la situación. Y están haciendo ni más ni menos lo que dice la Biblia. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, ellos entendieron que no se podían quedar a llorar la derrota, la desidia, sino que se tenían que parar y tenían que mejorar, tenían que ir hacia adelante, tenían que cambiar, tenían que hacer que su proceso productivo cambie. Entonces empezaron a cambiar de acá. Empezaron a cambiar la mentalidad. El segundo objetivo que ellos pusieron es que hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Sí? O sea, esa era la mentalidad de ellos. No se conformaron con lo que habían logrado ayer, sino que pensaron que lo de mañana tenía que ser superior. Y la segunda cosa en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Van entendiendo que sin saberlo quizás ellos aplicaron lo que la palabra nos enseña del crecimiento, de ir hacia adelante, de que yo no puedo quedarme con lo que fui ayer. Yo no me puedo quedar en el mismo estado que estaba ayer, sino que yo tengo que avanzar, yo tengo que crecer, yo tengo que ir hacia adelante. ¿Que va a costar? Sí, va a costar. Muchas veces nos vamos a equivocar, podemos hacer mal las cosas, pero es seguro que si nosotros nos ponemos en un proceso de mejora continua, nuestra vida va a cambiar. Y por último, el tercer objetivo es que en la cultura japonesa está implantado el concepto de que ningún día debe pasar sin una cierta mejora. Lo que ni más ni menos dice en Proverbios, que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Nosotros tenemos que ir siempre hacia más. Y acá no estamos hablando de riqueza ni nada, estamos hablando de un sentido de crecer, de ser mejor. Lo que hacen nuestros chicos, que hoy ellos estudian, se perfeccionan. ¿Por qué? Porque el mundo que los espera es muy distinto, es muy difícil. Ahora, yo le quiero mostrar en dos líneas qué es Japón hoy, después de unos 60 años, más o menos, 70 años, y lo que es Argentina hoy. En la época que Japón se destruía, Argentina era el granero del mundo. ¿Sí? Hoy Japón, ¿sí? Miren las diferencias. Japón es
7 veces más chico que la Argentina en cuanto a sus superficies. Es 3 veces y media casi más grande en población. Ahora fíjense, según los índices, ya es la segunda economía mundial. En el último trimestre del año 2018 decía que Japón se convertía en la segunda economía mundial del mundo. Nosotros somos la 25. El índice de desarrollo humano lo arroja en el puesto 19 sobre 178 países publicados. Nosotros estamos en el puesto 47. 3 veces más es el ingreso per cápita, el PBI, que tienen ellos contra los argentinos. Y eso que son muchos más. Japón obtuvo 73 puntos en el índice de la percepción de la corrupción que publica la Organización de Transparencia Mundial, quedando en el puesto 18 en el ranking. Nosotros apenas pudimos tener 40 y quedamos en el puesto 85. ¿Podemos notar la diferencia? ¿Podemos entender que si nosotros como iglesia hubiésemos afectado más nuestro país, y si pudiéramos haber acordado hoy nuestro país, sería algo totalmente distinto? Entonces, como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si nosotros repetimos constantemente los mismos errores y hacemos las mismas cosas todo el tiempo, evidentemente nunca vamos a alcanzar el potencial que necesitamos. Ahora bien, Darwin también decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde al mejor cambio. Es tiempo que como iglesia, como hombres de Dios, nos levantemos a pregonar que si no instalamos los principios y valores, si no instalamos el principio de la lealtad, nuestro país no se va a poner de pie. Sea quien sea el presidente, sea quien sea que venga, nosotros tenemos que levantar esta bandera en alto. Por eso es que Dios nos vuelve a poner en la universidad. Ahí tienen la portada del programa de desarrollo humano y profesional que hemos presentado hace 2 semanas en la universidad. Entonces, la Biblia dice que Dios te va a poner por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros hemos ido a la universidad a decirles, señores, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra y vamos a traerle lo que el mundo necesita. Es la única manera que tenemos de que el Evangelio se predique y alcance a la gente que va a estar algún día gobernando nuestra nación. Es desde las bases donde tenemos que producir los cambios, es desde ahí donde tenemos que cambiar. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Usted cree que podemos dar una palabra que cambie el curso de la matanza? Nosotros estamos convencidos de que va a ser así. Estamos convencidos de que cuando le empecemos a hablar a los docentes, cuando le empecemos a hablar a los alumnos, de que existe una manera de hacer las cosas bien, que se puede mantener la palabra, que se puede hablar bien, que se puede ser honesto, que se puede ser fiel, que se puede no robar, y todas esas cosas que sabemos, que la aprendimos desde la escuela bíblica, bueno, es tiempo de ir y llevarla allá afuera y mostrarla. Esto es como lo que yo elegí como para hablarle de un pacto o de un acuerdo a nivel social, político en la Argentina. La otra institución que está golpeada y que está realmente fuera de uso, y hoy Jorge hablaba algo, así que estuvimos más o menos en sintonía, flaco, es el matrimonio. O sea, y nosotros que estamos trabajando en el área matrimonio junto con los chicos y que hablamos con mucha gente, necesitamos repetir estos conceptos, porque la iglesia necesita, hay mucha gente que viene nueva y queremos hacerles saber cuál es la visión de la iglesia. El matrimonio es un pacto. Yo hace 30 años pasé por, nosotros en enero vamos a cumplir 30 años con Elsa de casados, y nosotros hicimos un pacto, y ese pacto, como hablábamos recién, tiene promesa, tiene términos y tiene condiciones. ¿Sí?
hoy tanto oleaje de cosas, y como hablábamos con Jorge, que te dicen que si vos decís determinadas cosas, atrasás. ¿Usted escuchó esa expresión, que tu pensamiento es arcaico, atrasa? No estás a la altura de la gente que está superada, o sea, que acepta un montón de cosas, y por eso sale lo del aborto legal, gratuito, y toda esa cosa, el matrimonio igualitario, y todas las cosas que se están hablando en este último tiempo. La institución que más ha sido golpeada en esos aspectos es el matrimonio. Cuando nosotros decidimos casarnos, cuando nosotros decidimos armar una familia, lo hacemos bajo los conceptos de Dios, que es para toda la vida. Nuestros viejos, casi es imposible pensar, lo digo por mi mamá, lo digo por mi suegra, cuando enviudaron, ya es como que ya está, ellos, ya está, su modelo de familia terminó con el amor de su vida. Y cuando nosotros elegimos a una persona, la elegimos para toda la vida. Yo la elegí para toda la vida, Elsa. Ahora, cuando yo me puse en el altar con ella, las promesas cuáles fueron: amarla, honrarla y cuidarla. Y eso es para toda la vida. No para cuando ya estás viejo y medio feucho, empezás a cambiar de idea. O sea, es para toda la vida. Porque si hay algo que yo siempre le dije a Elsa, pero desde novio se lo dije, es que yo, si decidía casarme con ella, me casaba con el contenido y no con el envase. Porque era consciente que el envase con el tiempo cambia. Y para los dos lados cambia. Y sí, todos vamos a envejecer, todos nos vamos a achicar, algunos nos agrandamos, después nos desinflamos. Pero la idea es que pasa el tiempo y a veces ese deslumbre de los primeros momentos se va apagando y se acaba el amor, mágicamente se acaba el amor. Y entonces, como tenés la posibilidad, y no hablo esto de la gente que tuvo un fracaso y cuando llegó al Señor, Dios le dio la segunda oportunidad de su vida, y cuando tuvieron la segunda oportunidad de su vida, el corazón, el Espíritu Santo lo llenó y su familia fue increíble. Estoy hablando de los que ya estamos en Cristo. ¿Sí? Entonces, yo prometí todas esas cosas, y ustedes se acuerdan, ¿no? Cómo es, promete, amar, servir. Ahora, los términos, ¿en qué estado o en qué forma se hace eso? Los términos están en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Y con eso no hay tutía. O sea, porque cuando vos tenés salud y todo va bien, pero cuando te pasa a vivir procesos difíciles como el que nosotros vivimos, es difícil en la enfermedad. Es muy difícil en la escasez. Y es feo en las malas, cuando de una no pegás ni media. Pero ahí es donde el poder del acuerdo entre el uno y el otro dice, no importa. Yo me acuerdo en una época cuando habíamos hecho mal un negocio y la estábamos pasando realmente mal, y yo tenía que tomar la decisión, o seguía a fondo o pegaba el volantazo y me ponía a hacer otra cosa. Mi mujer lo único que me dijo es: cuando yo te dije contigo pan y cebolla, era contigo pan y cebolla. Así que lo que tengas que hacer, hacelo, y se acabó. Era lo único que yo necesitaba para virar, y ahí empezamos otra vez y Dios nos levantó de nuevo. Pero el poder del acuerdo hizo que el matrimonio sea sustentable. Y las condiciones: tener todo en común, no negarse y protegerse. O sea, ese es nuestro pacto. Ese es el pacto que nosotros hacemos como matrimonio. Tener todo en común. Yo me acuerdo, el día que me casé le dije, bueno, acá te entrego mi sueldo, a partir de ahora vos administrás, porque entendí que ella era mucho mejor administradora que yo para lo de la casa. Y jamás me tuve que preocupar, porque ella hacía que las cosas estén en común, la acomodaba, administraba, y de eso se trata el matrimonio. Yo quiero que vean este video. He's always after my body. I'm 89 years old and you turned me on. Well, and she's so stingy with her body. I always look over on her side. We always kiss the neck. Always. And profess our love for one another. We never go to bed. Never.
carrying a grudge against the other one. If it's really a focal point, we sit alongside each other and talk it out. But then it's always kiss the neck. The important thing in a marriage is to be nice to each other and to be good friends. To remember that all the time. The other night, we were talking, and I said, you know what, John, I never was attracted to another man. And he said, I never was attracted to another man either. Yeah. Yeah, we both cracked up on that. You know. Well, that's it. You got to make each other laugh, too. The best time was yesterday, because I made it till today, and having my honey baby by my side. That we've lived together all these years. It's been wonderful. It's wonderful. 70 años de casados. ¿Se imagina? Me vas a tener que aguantar, ¿eh? Para 70 voy a tener 95 más o menos. Pero de eso se trata. De eso se trata el matrimonio. De poder vivir esa experiencia, de ser amigos, de estar juntos, de acordar, de compartir, de no llevar todo al extremo de lo grave, de lo difícil, sino que estando en el seno de la casa de Dios, estando Dios en tu hogar, las cosas son más simples y se puede llegar a esa instancia. Nos quieren hacer ver de que eso no es posible o que quizás eso no se llegue. Pero yo le puedo decir que si Dios es el centro de tu casa, ni la enfermedad, ni la escasez, ni el hambre, ni la necesidad, nada, pero nada va a destruir tu casa. Y el matrimonio tiene 3 instancias. Es permanente, o sea, se mantiene en el cambio en un determinado estado, condición o cualidad. Y la Biblia dice que lo que ha Dios unido no lo separa el hombre. Ese sentido de permanencia, de estar siempre igual, de no modificar, está respaldado por la palabra. El segundo motivo es que es exclusivo. Es solo entre vos y tu pareja. Hay mucha gente que no lo ha entendido y cuando la Biblia dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. O sea, a partir del momento que te fuiste de tu casa, vos sos una con tu esposa. Sos uno con tu esposo. Y ahí los de afuera son de palo y ahí empezás a escribir tu propia historia y empezás a hacer tu vida. Y por último, es espiritual. Es una unión que trasciende lo exterior, lo físico. Por eso es que estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había maldad. Era una unión espiritual, estaban unidos. Hasta cuando entró la maldad, se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. De eso, entonces, quiere decir que nosotros, como iglesia, debemos levantar la bandera del matrimonio en el seno de la Biblia, en el seno de la palabra de Dios y ponerla como estandarte. Así que cuando alguien te pregunte y te digan que atrasás, trata de explicarle esto. No atraso, simplemente elijo vivir de otra manera. Elijo vivir de acuerdo a lo que Dios me enseñó, a lo que Dios me dio. Y si querés, comparamos resultados. Tan simple como eso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá o fui? ¿Sí? No los aburro, ¿no? Bueno, hablamos de los pactos. Y los pactos, y para terminar, tienen 3 instancias más. ¿Sí? Lo primero es hacer lo correcto. ¿Sí? Tenemos que hacer lo correcto y nos apoyamos en la siguiente escritura. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Dios siempre a través de los tiempos en la palabra exhortó a su pueblo a hacer lo correcto. Y yo buscando digo, bueno, ¿cómo puedo explicar de hacer lo correcto o qué ejemplo puedo dar? Y me gustan más los ejemplos cotidianos, los que te miden tus amigos, tus conocidos. O sea, porque si estamos acá dentro de la iglesia, todos hacemos lo correcto. Todos hacemos las cosas bien.
todos hicimos las cosas bien. Pero a lo largo de casi trabajo desde los 16 años, tengo 48 esta mañana, ¿sí? He aprendido muchas cosas. Fui empleado y fui empleador. Entonces, quise tomar como ejemplo qué es hacer lo correcto, lo que yo creo, lo que a mi entender es. Y hoy Jorge hablaba, cuando habló de Pedro, que decía que tenemos que trabajar como agradando a nuestros amos. Dice la Biblia, dice nuestros amos. Bueno, hoy ya no hay más amos, ¿no? Pero hay empleadores. Y hay que ser buen empleado, ¿sí? Yo recuerdo que después que nos fundimos en el año 95 y que tuvimos que empezar de nuevo y empezar muy mal, Ángel me dio un principio, me dijo, mira, si vos lográs ser fiel en lo poco, Dios te vuelve a poner en lo mucho. Pero si no lográs ser fiel en lo poco, jamás aspires a lo mucho. Y yo estaba ahí y digo, ¿cómo hago? Si de tener muchos empleados pasé a ser peón de taxi, ¿cómo Dios me va a volver a poner en lo mucho? ¿Cómo Dios me va a levantar otra vez? ¿Cómo Dios me va a volver a dar? Pero ese principio, ves que seguimos hablando de principio, siguió trabajando en mi mente. Y había días difíciles que salía y si pagaba el alquiler del auto, eso era mucho. Y con el tiempo conseguí un trabajo mejor hasta que me puse a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era cableado estructurado. Y ahí aprendí. Y una cosa llevó a la otra, hasta que un día estábamos haciendo una obra muy grande para un banco y me hice muy amigo del jefe de sistema, el gerente de sistemas. Y durante todo un proceso muy largo de mudanza yo estuve a la par de ese hombre. Lo que él necesitaba, yo lo hacía. Me acuerdo cuando hicimos la mudanza del centro de cómputo, empezamos a las 8 de la mañana un viernes y terminamos el sábado a las 10 de la noche sin movernos del lugar. Y él me decía, David, no es necesario que estés, ya está, no, yo me quedo hasta que todo funciona, si no, vos necesitas algo. Y generamos una amistad con él. Y con el tiempo él se va a trabajar al Grupo Clarín. Y yo me quedo en el HSBC haciendo cosas. Al poco tiempo me llama por teléfono, me dice, David, necesito tener una reunión con vos, venite acá donde funcionaba Canal 13, y dice, tenemos que hablar. Voy, lo veo, con unos nervios, una expectativa. Me sienta, me dice, mira, vamos a tomar una decisión en esta unidad de negocio del grupo. Queremos que vos suplantes al ingeniero que está a cargo de toda la infraestructura del grupo de comunicaciones. Digo, Gustavo, yo no soy ingeniero, le digo. Y hay cosas que no entiendo, ni sé. Me dice, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Me interesa muy poco que no sepas. Lo único que me interesa es lo que vos a mí me demostraste, que sos un buen tipo y que te gusta trabajar. Con lo cual, si hoy me decís que sí, pasás a ser el nuevo jefe de infraestructura del grupo. Imagínense que yo a los 2 minutos le dije que sí. O sea, de lo poco, Dios me llevó a lo mucho. ¿Entienden cuál es el concepto de hacer lo correcto? De lo que hoy Jorge explicaba en la clase, es decir, no importa si me dicen que trabaje más horas, yo voy, trabajo, lo hago. El que paga es el que está allá arriba. El que recompensa es Dios. El que te da los recursos es Dios, no lo olvides nunca. Ahora, estuve del otro lado. ¿Qué significa ser un buen empleador? ¿Qué es hacer lo correcto como un buen empleador? Nosotros tuvimos comercio con mi mujer. Y lamentablemente las cosas a veces salen bien y a veces salen mal. Y teníamos empleados, teníamos 3 casas de deportes. Y llegó un momento que tuvimos que decir, bueno, esto no va más, es un negocio que no es rentable, hay que cerrarlo porque se perdía dinero. Ahora, cuando uno toma la decisión de cerrar un negocio, asume las consecuencias de tener gente a cargo. ¿Me entiendes? Y yo a todos esos chicos, durante el tiempo que tuvimos los negocios, les hablábamos del Señor. Todo el tiempo. Es más, había uno que lo habíamos adoptado como él, tenía 35 años y decíamos que Elsa y yo éramos sus segundos papás. ¿Por qué? Porque era un pibe que cuando venía en el tren le agarraban ataques de pánico.
Y ustedes no saben lo feo que es que una persona te llame de arriba de un tren y te diga: David, estoy con el ataque otra vez. Le digo: acordate lo que hablamos ayer. Acordate que Dios es tu paz. Acordate que si le pedís a Él, Él te va a dar la tranquilidad para llegar hasta el local. Y a veces salía de Ituzaingó y tenía que llegar hasta Castillo en el tren, y yo hablando por teléfono con él, diciéndole: acordate que Dios es tu paz. Acordate que Él pagó por tu paz. Él te dio los recursos. Entonces empezamos a hacer una relación. Jamás los traté mal. Siempre que le pedí las cosas, se las pedí por favor. Entonces cuando uno hace esas cosas, cuando llegan los momentos malos, cuando tuvimos que negociar, me dice mi abogado, dice: déjamelos a mí. Perdón por el gremio, ¿sí? Déjamelos a mí que le hago juntar tierra, por no decir otra cosa. Dice: lo cansamos 2 años y arreglan por cualquier cosa. Entonces agarré y le dije: mirá, yo no voy a borrar con la mano con el codo lo que escribí con la mano. Yo no puedo decirle a esos pibes que por responsabilidad mía se van a quedar sin trabajo, que van a cobrar la indemnización en 3 años. Yo lo único que necesito de vos es la gestión administrativa del arreglo. El arreglo lo hago yo. Y cuando me presenté con uno cada uno, le dije: yo le voy a decir algo. Hay un principio que la Biblia dice que la verdad me va a hacer libre. Me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Yo puedo hacer esto. ¿Pueden? Todos dijeron que sí. Me dijeron: David, poné vos el abogado. No hace falta que pongamos un abogado nosotros. ¿Y saben qué hicimos? Fuimos al seclo todos juntos a hacer el arreglo. Y la jueza estaba sentada y me miraba a mi abogado, porque le dije: hacelo vos, porque ya está el acuerdo, está hecho. El abogado estaba con la jueza y yo estaba sentado en la mesa con los chicos. Y en el medio de que hablaban me abrazaban, se reían. Y la jueza decía: no puedo entender cómo una desvinculación se haga en estos términos. Cuando sembrás bien, cuando vos tratás, como dice la Biblia, a la gente, cuando la ministrás a través de tu trabajo, porque no solamente predicar se predica al púlpito, se predica desde tu escritorio, se predica desde tu lugar, se predica desde ese lugar. Eso es hacer lo correcto. En este área hay un montón de cosas para hacer. Segundo, honrar tus palabras. Después, si quieren, léanlo bien en su casa, Eclesiastés 5, del 1 al 6. Hay que cumplir lo que se promete. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificio como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Ahí nos está demostrando que el que tiene control sobre todas las cosas es Él que está ahí arriba, y nosotros que estamos acá abajo simplemente obedecemos. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. O sea, cuidar lo que decimos, cuidar lo que hablamos, cuidar cómo decimos las cosas. Porque aún dice la Biblia que los votos a la ligera los toma en cuenta Dios. Entonces, cuando vas a acordar con Dios, acordate de decir lo justo y lo necesario. Porque dice: cuando ustedes digan que sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, miren lo que dice ahí, proviene del maligno. Yo me sentí enormemente feliz hace 2 semanas atrás, cuando cerramos el acuerdo con la gente de enfrente, cuando el dueño agarró, me dio la mano y me dijo: este es el mejor contrato que podemos tener. Esto es lo que vale tu palabra y la mía. O sea que ellos tienen el concepto que todos nosotros, los que estamos acá, todos cumplimos con lo que decimos. Y testimonio hemos dejado en el barrio. Y lo último, hacerlo mejor es buscar la excelencia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus obras, tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Muchachos, el tiempo que tenemos para hacer cosas excelentes es desde el día que nacemos hasta el día que morimos. El día que morimos ya no hay más tiempo ni para arreglar, ni para mejorar, ni para crecer. El día que te fuiste, ¿sí? Y dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Yo procuro, y ustedes también,
cada día de nuestra vida, presentarnos ante Dios aprobados. ¿Por qué? Porque hacemos lo mejor, porque buscamos lo correcto. Entonces la gente que hace lo mejor, hace y no busca excusa. Traza siempre un plan. Produce de las crisis nuevas oportunidades. Si yo cuando me subía al taxi me quedaba con que el taxi era mi cementerio laboral, ahí me quedaba. Es necesario que cuando acordemos con Dios, cuando acordemos con nosotros, nos acordemos de estas cosas. Y recuerden siempre, esto estuvo muy de moda, que a los Stark, ¿sí?, por estar divididos, ¿qué le pasó? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice la Biblia? No permanecerá. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Simple y clarito. Se necesitan 2. Solamente 2. Como en tu casa se necesitan 2. Solamente 2. Y la unidad y el acuerdo entre 2 personas pueden producir milagros maravillosos. ¿Sí? Entonces, nos encontramos ante desafío, nos encontramos ante un nuevo desafío. Yo quiero hacerles en esta tarde una pregunta a todos. ¿Qué es tiempo de acordar? Es tiempo de ponernos de acuerdo. Si queremos hacerlo, si queremos tener la mejor familia, si queremos tener el mejor país. Pues no sé si nosotros vamos a cambiar toda la Argentina, pero sí vamos a empezar por San Justo. Y cuando San Justo esté lista, vamos por la matanza entera. Y así, el efecto multiplicador. Si 2 se ponen de acuerdo. Solamente si 2 se ponen de acuerdo. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y que pensemos en un momento en qué cosas necesitamos acordar. ¿Qué cosas necesitamos en casa, como pareja, como matrimonio? ¿Qué cosas tenemos que ordenar? ¿Qué cosas tenemos que poner arriba de la mesa? Así, che, así no va más, tenemos que ir para el otro lado. Entonces cuando ordenemos lo desordenado y cuando Dios vea que dimos el primer paso hacia el orden, evidentemente el Espíritu Santo va a tomar control de la situación. Pongámonos de acuerdo, hermanos, en que eso se termina y que va a ser para testimonio. Pongámonos de acuerdo que nuestros jóvenes son los que van a hacer una revolución adentro de la universidad. Porque necesitamos de los mismos que están ahí adentro, que generen el cambio, que motiven el cambio. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Nos queda otra opción, no hay otra cosa.